Buenas tardes, inicia grabación siendo las 13 horas con 21 minutos del día 19 de diciembre del 2024. Nos encontramos presentes en la sala 1 de audiencias de oralidad penal y ejecución de la región judicial Centro Poniente con sede en San Andrés Cholula, Puebla. A efecto de celebrar la audiencia oral y privada correspondiente a la carpeta judicial administrativa 103/2022 CJP Cholula, la cual será presidida por el abogado David Rodríguez González, juez de control. Por lo anterior se solicita a quienes intervienen en esta audiencia guarden el debido respeto, silencio y decoro durante el aviso. De lo contrario, el juez les podrá aplicar una corrección disciplinaria conforme a los artículos 53 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De lo anterior, les solicito se pongan de pie para recibir al ciudadano juez. Buen día, tomen asiento, gracias. En el lugar, fecha y hora que indicó la encargada, verificó condiciones para celebrar la audiencia. Se presenta. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes a todos los presentes. Abogado Carlos David Carreño Maceda, con número de cédula profesional 10107440, datos de notificación de registro entre los previamente encargado de sala en calidad de asesor solicitante. ¿Me acompaña? Naomi García Ruiz, con cédula profesional 134-53480, asesora jurídica con datos de identificación previamente dados a la encargada de sala. ¿Me acompaña? Buenas tardes, señoría. Soy la señora Viviana Beatriz Aguilar González. Buenas tardes, su señoría. Comparece Moisés Ricaño Erasmo, abogado adscrito a la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, con cédula profesional 6391430 y demás datos de localización e identificación previamente proporcionados a la encargada de sala. Es cuanto, gracias. Abogado Daniel Martín Barroso Castañón, agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Género contra las Mujeres, con datos ya proporcionados a la encargada de sala. Buenos días, señoría. Buenos días a todos. Licenciado Ángel David Arellano Mariscal, defensor particular, con cédula profesional 1869802 y datos proporcionados previamente al auxiliar de sala. ¿Me acompaña? Buenos días, señoría. Abogado Rubén Blanca Díaz, con cédula profesional 4162596 y como defensor particular de Luis Alberto Olivares Hernández. ¿Y me acompaña? Buenas tardes, Luis Alberto Olivares Hernández. Buen día. Hay condiciones. Declaro abierta la audiencia. Les escucho. Muchas gracias, señora. Me hago cargo. Con fundamento de los artículos 8, 20 apartados A y C, 21 en relación con los diversos, 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 7, 10, 12 y 22 de la Ley General para Víctimas, con fundamento del artículo también 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A través de esta audiencia de control judicial se solicita se revoque la determinación emitida con fecha 12 de julio del 2022 por la representación social dentro de la carpeta de investigación 4528/2019, VFYDG, por considerar que dicha determinación es o cuenta con una indebida fundamentación y motivación bajo las siguientes consideraciones. Dentro de la determinación antes mencionada, la representación social determina establecer un no ejercicio de la acción penal, fundando dicha determinación en los artículos 327, fracción quinta del Código Nacional, el cual establece que, agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no hay elementos suficientes para fundar la acusación, generará una condición de sobreseimiento. Empleando los motivos que, para hacerlo de manera dinámica, me limitaré a especificar cuáles fueron las razones por las cuales consideró que dentro de su carpeta de investigación no obraban datos suficientes para que se pudiera formular una imputación o, como establece el Código, fundar una acusación. Estableció que de los hechos no quedaron determinados ni acreditados si es cierto que la víctima, al momento de narrar, refiere que hubo lesiones, toda vez que no se cuenta con un dictamen médico que corrobore que la víctima sufrió dicha conducta. Asimismo, motivó estableciendo que de los hechos narrados no quedaron debidamente acreditados en las actuaciones que los menores con iniciales BJOA y MJOA tuviesen o fuesen víctimas de violencia física, toda vez que no hubo dictamen médico al respecto. Asimismo, genera o emplea
motivaciones tendientes a establecer que con los actos de investigación no se acredita una afectación psicológica. A consideración de esta asesoría jurídica, dicha determinación con esa motivación y fundamentación es indebida en función de que dentro de la carpeta de investigación se tiene como un cuadro fáctico resumido que mi representada presentó denuncia el 30 de agosto de 2019 por dos hechos, principalmente, los cuales ocurrieron el día 19 de septiembre de 2017 y el día 16 de agosto de 2018, en los cuales narraba diversas conductas en las cuales se acumulaban violencia física, psicológica y patrimonial. Elemento que dio cabida a que se iniciara la carpeta de investigación mencionada anteriormente. En dicha carpeta de investigación se inició por el delito de violencia familiar, entendiendo que dicho delito tiene un bien jurídico tutelado específico, más allá de una lesión física. Por lo tanto, dentro de la carpeta de investigación antes mencionada, a consideración de esta asesoría jurídica, sí se cuentan con elementos suficientes para el estándar indiciario que distingue a la fase de investigación inicial, para establecer que existe un hecho que le señala como delito y que hubo una probable participación por parte del investigado. Esto en función de que se cuenta con una denuncia de fecha 30 de agosto de 2019 por el delito de violencia familiar en contra del investigado aquí presente por los hechos ocurridos el 19 de septiembre de 2017 y el 16 de agosto de 2018. En consecuencia, también se cuenta con un dictamen psicológico número 1224 de fecha 30 de agosto de 2019, signado por el perito médico adscrito a la Fiscalía, perito forense de la Fiscalía, Aide Rojas de la Luz, en la cual concluye que mi representada presenta afectación psicológica originada por la violencia familiar de la que ha sido objeto. También concluye que presenta rasgos de personalidad caracterizadas por inseguridad, inadecuación, hostilidad, inmadurez y se sugiere tratamiento psicológico. La víctima guarda una relación de sometimiento con su agresor. Asimismo, también se cuenta con un dictamen psicológico número 420 de fecha 14 de octubre de 2019, emitido por la psicóloga Norma Ivette Tello Hernández, quien realizó un dictamen sobre el menor de identidad reservada con iniciales B, J o A, quien dentro de su contenido establece que actualmente presenta una afectación emocional. Es de manera objetiva establecer que este dato de prueba es también de los que ocupa la representación social para estimar que no hay elementos suficientes, pues de este mismo dictamen hay un apartado que sí establece que no presenta indicadores de afectación psicológica o emocional características de menores que son víctimas directas de violencia. Sin embargo, posteriormente se hizo un acto de investigación con el cual queda superado algún tipo de duda respecto de si existe una afectación, del cual me haré cargo más adelante. También se cuenta con un informe de investigación con número de oficio AEI/CSA-CHO/2621 de 2019, de fecha 26 de noviembre de 2019, a cargo del agente investigador Eric Eduardo Arizpe Huerta, en el cual recaba entrevista de la ciudadana Silvia Mesa Rodríguez, quien narra los hechos de los que fue testigo del día 19 de septiembre del 2017, aproximadamente a las 14 horas, así como del día 16 de agosto del 2018, aproximadamente a las 10 horas, pues ella era una trabajadora doméstica del hogar, por lo tanto, estuvo presente en los hechos que mi representada denunció como los que constituyen el delito de violencia familiar. Asimismo, también se cuenta con un dictamen psicológico realizado al menor de identidad reservada con iniciales MDJOA, de 12 años, emitido por la perito Ixchel Alejandra Barragán Soria, quien igualmente establece que hay un grado de afectación psicológica y emocional. Igualmente, de manera objetiva, este es uno de los datos que la representación social estima que son con los que determina que no hay elementos suficientes, pero como he mencionado, posteriormente se generó un nuevo dictamen en el cual quedó superada alguna duda respecto de la existencia o no de afectación emocional. También se cuenta con un informe de investigación con identificación AET/CSA-CHO/1223/2020 de fecha 7 de abril del 2020, a cargo del agente investigador Eric Eduardo Arizpe Huerta, quien se trasladó al lugar de los hechos para corroborar la existencia de los mismos y con ello colmar los requisitos que prevé el artículo 19 constitucional. También se cuenta con un escrito de fecha 14 de junio del 2022, signado por Sergio Cueto Pando, en su calidad de representante legal de la empresa Smart Life, mediante el cual da contestación a un oficio con identificación UVFYDG/M-1-211/2022,
por el cual se le solicitó información referente a la credencialización de la testigo de nombre Silvia, refiriendo que no contaba con esa información, pues del año 2012 al 2019 no sobran con datos de la existencia de credenciales, estableciendo que le era imposible poder contar con algún documento que acreditara la existencia de una credencialización respecto de la trabajadora del aseo, elemento que también objetivamente consideró la Fiscalía, pero que al ser un elemento que no aporta información, no debiese ser tomado en consideración como una prueba que afecte a la línea de investigación que se estaba generando. También se cuenta con un dictamen de trabajo social número 45/2020, de fecha 31 de marzo del 2020, signado por la perita en trabajo social Ponce Rivera, realizado a mi representada, quien concluye que en la parte que nos ocupa, que lo que percibe la señora Viviana no es suficiente para mantener la misma calidad de vida que tenían sus hijos cuando la pareja vivía en la dinámica de familia, y que esto influye en la disputa de la custodia de los hijos, poniendo en vulnerabilidad y la estabilidad emocional de ambos hijos. Esta asesoría jurídica considera que con estos datos de investigación se cuenta con elementos suficientes para que la investigación continuase hasta la etapa procesal o la fase procesal siguiente, que era la formulación de imputación. Esto bajo el tenor de que la violencia familiar es un delito que protege un bien jurídico diverso a la integridad física, como lo es la vida libre de violencia y el desarrollo familiar, tal cual lo podemos ver relacionado con el criterio jurisprudencial de tipo aislado que emite la primera sala bajo registro digital 2015-243 con rubro violencia familiar. Con la incorporación de esta figura típica en el artículo 284 bis del Código Penal del Estado de Puebla, el legislador cumple con el mandato constitucional de ocuparse del bien jurídico valioso, entre paréntesis la familia, sobre el que guarda una relación instrumental de protección y salvaguarda. En la parte que nos interesa de este criterio se establece que el legislador incorpora este tipo penal con la finalidad de garantizar el bienestar y la seguridad de las personas que viven en una familia, estableciendo entonces que el bien jurídico que protege el delito de violencia familiar es diverso a únicamente el de las lesiones. Es notorio que con los actos de investigación que se han expuesto, pues hay suficientes elementos para establecer que hay una afectación psicológica. El mismo artículo 284 bis también contempla como violencia el tema psicológico, por lo tanto, no es necesario que se acredite la existencia de lesiones para que haya un elemento de violencia familiar, sino que también puede ser con el tema de la afectación psicológica. Por lo tanto, el hecho de tomar como motivo de la determinación el que no hayan dictámenes de lesiones, pues hace que esta asesoría considere que la determinación está tildada de una indebida motivación y fundamentación, pues no se adecua a los parámetros que prevé el artículo 327 en su fracción quinta. Tan es así que incluso a materia de jurisprudencia, con número de registro digital 277-88, se establece con rubro lesiones y violencia familiar al ser delitos autónomos pueden actualizarse en el mismo evento sin que ello constituya un doble reproche o una reclasificación de la conducta. Legislación de los estados de Puebla, Nuevo León y Distrito Federal, que en la parte que nos interesa establece que los delitos protegen bienes jurídicos distintos, el de lesiones, la integridad personal, y el de violencia familiar, el derecho de los integrantes de la familia a vivir una vida libre de violencia. De ahí que se trate de delitos distintos. Por lo tanto, esta asesoría jurídica considera que con la información que obra en la carpeta de investigación es suficiente para una etapa indiciaria, para establecer que existe el delito de violencia familiar, por haberse puesto en riesgo el bien jurídico tutelado de el desarrollo de una familia y de la vida libre de violencia, sin que esto exija que haya un dictamen médico de lesiones. Es por tal que con el fundamento del artículo 158, esta asesoría jurídica solicita respetuosamente se revoque la determinación emitida con fecha 12 de julio del 2022 por considerar que la misma cuenta con una indebida fundamentación y motivación. ¿Sería cuánto, señoría? ¿Puedo hablar? No, adelante, si quiere manifestarse, la escucho. Bueno, señoría, agradezco la oportunidad que me permite hablar. La verdad es que para mí es una oportunidad.
Luis, cuando tú me golpeabas, nunca fui al ministerio. Bueno, fue una vez, me dijeron que era un delito que ameritaba cárcel y no lo quise hacer. Fueron muchas veces y no ha sido fácil este proceso, ha sido difícil. Este tiempo lo agradezco porque ahora entiendo que sí necesitaba terapia. Quería que tú llevaras terapia y nunca quisiste. Agradezco la terapia porque ahora entiendo que era también una parte que necesitaba, tenía una baja autoestima, permití muchas cosas, permití violencia física, ahora entiendo psicológica y económica. Y no ha sido fácil estar aquí y venir varias veces y presentarme. No ha sido fácil. Al principio, cuando inició este proceso, lo que yo quería era protección para mí y para mis hijos. Y sí, al principio eso fue. Después, cuando me preguntó el abogado cuál era el objetivo, era que llevaras terapia. Ahora que he llevado terapia entiendo que solamente cuando uno quiere ser una mejor versión de uno mismo, solamente así puede llevar uno terapia. No te puedo obligar a eso. Y ahora lo único que busco con esto es dejar el antecedente. Si algo me llegara a pasar, Luis, al único que puedo responsabilizar es a ti. No puedo responsabilizar a nadie. No te deseo nada malo. De todo corazón, de verdad, no te deseo nada. Pero sí era necesario, indudablemente, este proceso para que entendieras que la violencia no está permitida en ningún tipo. Gracias, señoría. Presentación coadyuvante. Gracias, su señoría. En atención a lo manifestado por el asesor jurídico, en términos del artículo 109, fracción 17, la víctima pues tiene derecho a solicitar la realización de actos de investigación y por otra parte pues el Ministerio Público tiene el deber de conducir la investigación. Siempre estos actos de investigación pues sean útiles, pertinentes y en el caso concreto que nos ocupa pues se encuentran involucrados 2 adolescentes y se tendrá que velar a que no se vulneren esos derechos de los adolescentes, tales como el realizar nuevos actos de investigación y que esto provoque la revictimización de los adolescentes. Esto lo solicito en términos del artículo 86, fracción 6 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, a que se evite la revictimización de las víctimas. Es cuanto, su señoría. ¿Alguna intervención? Me hago cargo, señoría. Atendemos la cuestión técnica, por favor. Adelante, abogado. Me indica si la grabación es adecuada. Adelante. Siendo las 13:40, pausa grabación. Siendo las 13:43, reanuda grabación. Decreto la reanudación, le escucho. Gracias, señoría. Tomando en consideración lo ya manifestado por la asesoría jurídica, la representación social tiene a bien hacer mención ciertos puntos que vienen dentro de la determinación de no ejercicio del 12 de julio del año 2022, que en relación a los hechos que se duelen no quedan debidamente acreditados en actuaciones, ya que refieren el niño de identidad reservada BJOA y el adolescente de identidad reservada MJOA
en sus entrevistas que eran agredidos físicamente por el señor Luis Alberto. Lo cierto es que no se corrobora con algún dictamen médico en el que se desprenda que presentaba alteración en su integridad corporal dichos menores. Asimismo, obra el dictamen en psicología número 433 de fecha 14 de octubre del 2019, el cual fue realizado por la perito en psicología Norma Ivette Tello Hernández, quien concluye que el niño de identidad reservada iniciales MJOA no presenta afectación psicológica o emocional característica en menores que son víctimas directas de violencia familiar, sin alteración alguna en sus esferas conductual, afectiva, somática, interpersonal y cognitiva. También se cuenta con el dictamen en psicología número 420 de fecha 14 de octubre del año 2019, el cual fue realizado por la perito en psicología Norma Ivette Tello Hernández, en el cual concluye que el menor de identidad reservada iniciales BJOA no presenta indicadores de afectación psicológica o emocional característica en menores que son víctimas directas de violencia familiar, sin afectación en sus esferas conductual, afectiva, somática, interpersonal y cognitiva, ausencia de indicadores de ansiedad, baja autoestima, desvalorización de la figura paterna, etc. Y derivado de estos resultados, es por ello que la hoy denunciante, la señora Viviana Beatriz Aguilar, presentó unas revaloraciones psicológicas a través del dictamen psicológico del menor de identidad reservada iniciales BJOA, emitido por Ischel Alejandra Barragán Soria, licenciada en Psicología Clínica. Dicha valoración fue solicitada por el juez primero de lo familiar de Cholula dentro del expediente 224/2019 de fecha 25 de noviembre del año 2019. Asimismo, se cuenta con el dictamen en psicología realizado al menor de identidad reservada iniciales MJOA de 12 años, igual emitido por Ischel Alejandra Barragán Soria, licenciada en Psicología Clínica, el cual fue solicitado al juez primero de lo familiar de Cholula dentro del expediente 224/2019 de fecha 25 de noviembre del año 2019, los cuales fueron agregados a la carpeta de investigación 4528/2019 y de los cuales se realizó un informe técnico metodológico en psicología, el cual es el número 306/2020 de fecha 22 de enero del año 2020, signado por la perito en psicología Leticia Guerra Páez, la cual se encuentra adscrita a la Unidad de Investigación Especializada de Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, de la cual de dicho informe técnico, la perito ya referida determina que dichas evaluaciones no fueron efectuadas bajo los lineamientos establecidos en el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, ya que una vez que ella revisó dicho protocolo y del análisis de las evaluaciones particulares realizadas a los citados menores de identidad reservada, ella resuelve lo siguiente. Primero, no anexa constancias de los conocimientos con los que cuenta en la materia de su pericia y relacionado a los hechos que dieron origen a la indagatoria, refiriendo únicamente contar con licenciatura en Psicología Clínica. También no considera el parámetro entre la primera evaluación realizada por la perita en Psicología Norma Ivette Tello Hernández, que fue el 14 de octubre del año 2019,
y la que ella realiza, que fue en fecha 23 de noviembre del año 2019, dando únicamente la diferencia de un mes entre dichas evaluaciones. Toda vez que marcan que las pruebas psicológicas no deberán ser aplicadas en un tiempo mínimo de 6 meses. Aunado a esto, se revictimizó a los menores de edad al realizar una segunda evaluación psicológica. También la psicóloga refiere en dicho dictamen técnico que no realiza la descripción de haber tenido algún acercamiento previo a la evaluación con los niños. No existe una preparación previa a la evaluación ni anexa la carta de consentimiento para la evaluación psicológica. No existen las entrevistas detalladas de la historia de vida de cada uno de los menores de edad. Solo existen los resultados de las pruebas psicológicas, las cuales carecen de confiabilidad. Asimismo, informa que dentro de los dictámenes realizados por la psicóloga Itzel Alejandra Barragán Soria, no cuentan con las entrevistas para la obtención de información por parte de los niños, así como también no realiza el registro textual de todo lo que relatan los niños de manera espontánea. Solo destaca la narración de algunos hechos, omitiendo el desarrollo de las sesiones y cómo obtuvo la información que refiere. Dicha evaluación debe contar con una estructura y ser dirigida por la experta en mención, careciendo de veracidad al solo describir algunas referencias de los niños. Y por último, en relación a su apartado sexto, contestación de interrogantes, periciales inciso B, en ambos dictámenes en psicología menciona: el grado de afectación psicológica y emocional es severo. Sin embargo, dentro del desarrollo de su pericial no se cuenta con instrumentos que arrojen dicho resultado, por lo que dicha conclusión es subjetiva y carece de confiabilidad. Asimismo, señoría, dentro de la citada determinación de no ejercicio de la acción penal, mi homóloga, la abogada María Emma de la Luz Saavedra, tomando en consideración los datos de prueba que obran dentro de la carpeta de investigación ya citada, y de los cuales ya se han hecho mención los que son médula para la determinación de no ejercicio, es que llega a la siguiente conclusión. Pues, por lo anterior, es más que evidente que de los datos que obran en la presente expediente no son los suficientes para fundar una imputación ante el órgano jurisdiccional. Siento importante resaltar que en fecha 25 de noviembre del año 2021 se llevó a cabo una audiencia inicial en la cual el ciudadano juez de control tuvo a bien dictar un auto de no vinculación a proceso por el hecho con apariencia de delito de violencia familiar, ilícito previsto y sancionado por el artículo 284 bis del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en victimización de la señora Viviana Beatriz Aguilar González y en contra del señor Luis Alberto Olivares Hernández, ya que del cuadro fáctico, lo que ya se ha hecho mención, que sucedió uno el día 19 de septiembre del año 2017 y el otro en el 16 de agosto del año 2018, y a fin de que la presente audiencia siga siendo dinámica, los hechos ya se tienen por reproducidos en la citada determinación. Y continuando con el razonamiento que hizo mi homóloga, luego entonces, y en virtud de que la defensa ofertó datos de prueba con los que acreditó en relación al primer hecho del 19 de septiembre del año 2017, el ser un hecho notorio y público el sismo que aconteció, pues el imputado, al justificar la hora de entrada a su centro de trabajo, lo hace a través del sistema biométrico de huella. Este día no registró la hora de entrada, pero se tomó una selfie el investigado Luis Alberto Olivares González, que fue publicada en la página de Facebook el mismo día,
donde está en su centro de trabajo, martes 19 de septiembre del 2017, a las 15:46 horas, siendo en su momento materia de debate en el control horizontal. Reconoce la foto del Facebook y el horario de las 15:46 horas y que está afuera del centro de su trabajo. Al terminar su hora de jornada, registra su salida, como se acredita con el reporte de eventos por delegación de fecha 13 de febrero del año 2020, suscrito por el licenciado José Domínguez Naranjos, director UMF número 57 del IMSS, en la que se desprende de los oficios los siguientes datos: Delegación 22 Puebla, Unidad 22 UAO 20000, Unidad Médica FAM 2, horario 0304, horario 0, turno 2T de C2, plaza 26.975, puesto 20360180, médico no familiar 80, matrícula 92223578, nombre Olivares Hernández Luis Alberto, fecha del evento 16 de agosto del 2018, hora del evento 0909, 20:31 horas, 13:40 horas y 13:36 horas. Evento, entrada, tipo checada con huella, expedida por el doctor José Domínguez Naranjos, director UMF 57. Así como en relación al día 16 de agosto del año 2018, señoría, de igual forma no quedó acreditado que el investigado se encontrara en su domicilio ubicado en Circuito Adriático número 55, Parque Veneto, Lomas de Angelópolis, San Andrés Cholula, como lo pretendieron acreditar tanto la víctima como la testigo, pues existe la documental consistente en otro reporte de eventos por delegación de fecha 29 de junio del año 2021, suscrito por el licenciado Álvarez Escamilla Pablo de Jesús, administrador UMF número 57 del DIMS, en la que se desprende del oficio los siguientes datos, de los cuales viene el nombre del señor Olivares Hernández Luis Alberto, con fecha de evento 19 de septiembre del año 2017, hora del evento 20:30 horas, evento salida, tipo checada con huella, en la que se certifica que la presente impresión corresponden al Sistema de Administración de Registros Biométricos SARB del trabajador Luis Alberto Olivares Hernández, con matrícula 99223578. Categoría médico no familiar, de fecha 19 de septiembre del año 2017, señoría. Asimismo, señoría, dentro de la citada determinación se cuenta con la entrevista de la C. Ana Lilia Hernández Sánchez, de fecha 8 de julio del año 2022, quien refiere lo siguiente: que lleva 12 años laborando en el IMSS. Con fecha 16 de febrero del año 2014, me encuentro adscrita a la Unidad de Medicina Familiar número 57, La Margarita, de esta ciudad de Puebla. En ese entonces estaba adscrita al Departamento de Contraloría a mediados del mes de julio, no recuerdo si fue en el año 2017 o en el año 2018. Me encuentro adscrita en el Departamento de Salud en el Trabajo, como existen 3. Yo trabajo para la mesa 3 a cargo del doctor. Al inicio fue el doctor Galindo, actualmente es el doctor Javier Hidalgo Zamora, con un horario de 8 horas a 16 horas, de lunes a viernes, quien tiene a cargo de auxiliar universal de oficina. Sus funciones son la recepción de documentos de los riesgos de trabajo, solicitar incapacidades, entregar documentación de los trabajadores con riesgo
Y asimismo refiere que sí conoce al señor Luis Alberto Olivares Hernández, que es compañero de trabajo del turno vespertino, pero que no está adscrita con él. No tiene trato directo con él, solo si hay trámites que realizar por algún trámite de alguna carpeta médico legal. Asimismo dice que desconoce el horario del señor Luis Alberto Olivares Hernández, así como sus actividades que realiza, su hora de llegada o si sale o está en la oficina. Asimismo refiere que en una ocasión, en el 2018, estaba en su centro de trabajo el doctor Luis Alberto Olivares Hernández, y que le dijo: hola Lili. Yo respondí el saludo, me dijo: te presento a mi esposa, y yo le dije mucho gusto. No recuerdo que si me dijo su nombre o no, porque yo continué con mis labores. Desconozco por qué Viviana Beatriz me haya puesto como testigo. Desconozco cómo sea su vida privada en relación a los días 19 de septiembre del año 2017 y 16 de agosto del año 2018. Desconozco cuáles fueron las actividades que realizó, si estuvo o no en la oficina. Debido al sismo estaba muy asustado y no recuerdo qué pasó. ¿Quiénes acudieron a trabajar o quiénes estaban trabajando? Asimismo, se cuenta con la testificación de la señora Marisol Domínguez González, de fecha 8 de julio del año 2022, quien refiere que tiene 15 años laborando en el IMSS. Con fecha 1 de agosto del año 2012 se encuentra adscrita a la Unidad Médica Familiar número 57, La Margarita, de esta ciudad de Puebla, que ella se encuentra en el Departamento de Salud en el trabajo, que sus funciones son recepción de documentos de los pacientes, agendar cita, dar información al paciente, con un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, que se encuentra asignada con la doctora Carmen, y que al doctor Luis Alberto Olivares Hernández sí es compañero de trabajo, pero que no está adscrita con él, ya que, como lo menciona, está asignada con la doctora Carmen, desconociendo por qué la señora Viviana Beatriz Aguilar González la ha puesto como su testigo, porque desconoce los hechos, así como si ella es víctima de violencia familiar, y en específico del día 19 de septiembre del año 2017 y 16 de agosto del año 2018, desconociendo cuáles eran las actividades que él realizó y si estuvo o no en la oficina. Lo único que puedo decir es que sí hubo un sismo en la cual, por la magnitud como fue, salió corriendo del área de trabajo, así como los compañeros quedándose en el patio de dicha oficina. Asimismo, señoría, derivado de los actos de investigación, o de los cuales no se pudo acreditar que el investigado, de los cuales se pudo acreditar que el investigado checaba y salía de su centro de trabajo, como le refirió la víctima. Es menester precisar que respecto a la entrevista de la testigo Cilia Mesa Rodríguez, quien se refiere que fue empleada doméstica, quien refería trabajaba en el lugar de los hechos, ubicado en Circuito Adriático número 55 del Parque Veneto, Lomas de Angelópolis, San Andrés Cholula, Puebla, quien refiere que, entre otras cosas, que desde el año 2012 ha visto en diversas ocasiones violencia física y agresiones verbales hacia la víctima Viviana Beatriz Aguilar y hacia sus hijos. Y en atención a lo referido por la ateste Silvia Mesa, con la cual no se puede acreditar, pues al tratarse de un fraccionamiento para ingresar debe identificarse, pues es claro que si está registrada en la administración en el fraccionamiento donde se encuentra el lugar de los hechos, es que no estuvo, es la razón por la que el juez de control negó eficiencia probatoria, sin perjuicio de explorar las líneas de investigación en términos de lo dispuesto por el numeral 212, en su segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, obra el informe de investigación con número de oficio AEI UEI DCF 1582/2022,
de fecha 6 de abril del año 2022, emitido por la licenciada Karen Anel Correa Cortés, agente investigadora, de la cual, mediante el cual exhibe una entrevista realizada a la señora Silvia Mesa Rodríguez, mediante el cual exhibe 2 credenciales de acceso, una color verde con blanco a nombre de Silvia Mesa Rodríguez y otra de color rojo con blanco a nombre de Silvia Mesa, las cuales fueron debidamente embaladas y etiquetadas con su correspondiente cadena de custodia. Aunado a esto, se cuenta con la entrevista del C. Julio Vázquez Orea, de fecha 7 de abril del año 2022, quien se presentó en calidad de administrador desde la fecha 18 de septiembre del 2015, y asimismo refiere que no lo han removido del cargo, el cual ratifica un escrito de fecha 7 de octubre del 2019, en que en base a los datos no se encontró ninguna persona autorizada con el nombre de Silvia Mesa Rodríguez, y en ese momento se le pone a la vista las 2 credenciales que fueron embaladas y etiquetadas por la agente ministerial Karen Anel Correa Cortés, las cuales una es de color naranja a nombre de Silvia Mesa, que dice Lomas de Angelópolis, y abajo dice servicios. Y a dicho administrador, él refiere que esas credenciales que se le pusieron a la vista no las otorgan ellos. Nosotros solo se encargan de darlas de alta en la base con el número de control y nombre de la persona, Lomas de Angelópolis 2. Son los que se encargan de proporcionar las credenciales de residentes y servicios. La base de datos que manejamos en la administración se depura aproximadamente cada 2 años, debido a que hay muchos residentes que no dan de baja a sus empleados o residentes que llegan a rentar y se van. Asimismo, señoría, se cuenta con un escrito de fecha 20 de mayo del año 2022, el cual fue suscrito por Luis Ángel Mallorquín Santos en su calidad de administrador de Lomas de Angelópolis 2, Administración Ambientes Plenos AC, mediante el cual informa que ellos, como administración de la Asociación Civil Ambientes Plenos, al igual del macro condominio Lomas de Angelópolis 2, estamos exentos del control de la base de datos de residentes y o trabajadores, así como de la expedición de tags vehiculares y credenciales de los mismos, ya que bajo su responsabilidad se encuentra únicamente el mantenimiento o supervisión del correcto funcionamiento del hardware instalado en las casetas. Asimismo, obra otro escrito de fecha 14 de junio del año 2022, el cual fue realizado por Sergio Cueto Pando, el cual en su calidad de representante legal de la empresa Smart Life, mediante el cual informa que actualmente ellos no cuentan con la información de credencial de la señora Silvia Mesa Rodríguez, ya que no cuentan con esa información del año 2012 al año 2019, siendo que la base de datos se actualiza cada año con el fin de depurar, por lo que no fue posible encontrar alguna tarjeta de servicios expedidos a nombre de Silvia Mesa Rodríguez. De igual forma, se solicita saber los requisitos para la expedición de credenciales para empleados domésticos, y en ese momento proporciona los requisitos que se necesitan para la expedición de dichas credenciales. Es por tanto, su señoría, por lo que no quedó acreditado que la testigo presencial de los hechos, Silvia Mesa Rodríguez, estuviera el día y hora y lugar de los hechos. Por ende, no quedaron establecidas las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
en los dos eventos de fecha 19 de septiembre del 2017 a las 15:30 horas y 16 de agosto del año 2018 a las 10 horas en el domicilio ubicado en Circuito Adriático número 55, Parque Veneto, Lomas de Angelópolis, San Andrés Cholula, Puebla. No obstante que se realizaron los actos de investigación de los cuales se han hecho referencia, no se pudo acreditar lo manifestado por la testigo presencial de los hechos, Silvia Mesa Rodríguez, pues refirió ser empleada doméstica en el domicilio ya citado, y que ha visto en diversas ocasiones violencia física y agresiones verbales hacia la víctima Viviana Beatriz Aguilar y sus hijos, así como supuestamente la corrida de la casa por parte del hoy imputado Luis Alberto Olivares González. Es razón por la cual esta autoridad determina que los hechos denunciados encuadran en la hipótesis prevista en la fracción quinta del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece que agotada la investigación, el Ministerio Público estima que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación y quedando así una causal de sobreseimiento. Es cuanto, señoría. Si me permite, señoría, seré muy breve. Es su turno, abogado. Gracias. Bueno, una vez escuchado lo manifestado por la asesoría jurídica tanto de la víctima como de los menores que están representados en este momento, seré muy breve en el sentido de decirles, señoría, que efectivamente derivado de esa audiencia que fue llevada el 25 de noviembre de 2021, dichos tópicos fueron superados totalmente porque se pudo establecer que mi representado no estuvo en esas fechas de 19 de septiembre de 2017 ni en el 16 de agosto de 2018, toda vez que hace registros biométricos en sus labores. Por otra parte, respecto de un testigo que también refirió la asesoría jurídica, dicho testigo está más que claro, acreditado por parte de Julio Vázquez Orea, administrador de Lomas de Angelópolis, que no existe registros de Silvia Mesa Rodríguez para poder ingresar a dicho fraccionamiento, no existe registro de ella, ni se le expidió ninguna credencial, y las formas para ingresar en ese tipo de fraccionamientos es a través de credencial y un registro correspondiente. Siendo así, su señoría, que no existen datos nuevos o nuevas líneas de investigación posteriores a la determinación de no vinculación a proceso de la fecha referida, ni se ve que existan nuevas líneas probables, ni ha referido en la asesoría jurídica que cuente con las mismas. Por lo tanto, debe de considerarse como total y absolutamente agotada la investigación, tal lo es que ya existen los dictámenes en materia de psicología que refieren que los menores tampoco tienen ninguna afectación, así como tampoco la propia víctima se ha acreditado tal afectación. En ese orden de ideas retomo lo dicho por el agente del Ministerio Público y pido que se tenga por reproducido, y por tal motivo solicito que decrete que quede firme dicha resolución de no ejercicio de la acción penal en términos del artículo 327 fracción quinta, atendiendo a los efectos de un sobreseimiento. Es cuanto, su señoría. Tengo información. Adelante, le escucho. Buenas tardes. Puedo escuchar lo que mencionó la persona que me está denunciando constantemente sobre hechos falsos, obviamente, y me gustaría decirle a usted mi posición de esto que acabo de escuchar. Si usted me lo concede, seré breve. Con el que usted comparece, le reitero el derecho relativo a guardar silencio. Ese es un derecho absoluto. Si usted renuncia a él, cuestión que debo permitirle, por supuesto, le hago saber además el derecho a no autoincriminarse. Esto es, a realizar manifestaciones que le deparen responsabilidad penal. Una vez que le he advertido de ello, adelante, le escucho. Solamente quiero declarar que soy inocente de todo lo que me está denunciando,
quiero que lo escuche, y algunas pequeñas precisiones. En primera, luego se ve la falsedad de la denuncia porque en el escrito inicial ni siquiera se menciona la presencia de algún testigo. Segundo, cuestión de mis hijos. Mis hijos solamente han estado siendo instrumentalizados y dañados, y ahí están también en este expediente el dictamen metodológico de la Fiscalía, que menciona que los están sometiendo a actos de revictimización. Y quiero señalar que en 28 de noviembre del 2024 el abogado le pasó unos documentos a la representación especial de los niños, y me parece que antes a las otras partes que están ahí, en la que yo entiendo, porque estoy informado de la resolución de un recurso de revisión, que sé que también la señora está informada, y esta parte breve sí la quiero mencionar. Es algo que dice esta resolución, es el recurso de revisión 2024, en donde el tribunal colegiado manda y dice lo siguiente: ahora bien, de la relatoria de constancias se advierte, hablo del segundo tribunal colegiado en materia civil. Tiene relación porque deriva del juicio de guardia y custodia, donde esta carpeta se está usando para que yo no pueda ver a mis niños desde casi 6 años, ¿sí? Aunque mis niños siempre salieron sin datos de violencia familiar, y eso también está en las constancias. Y no creo que me esté perjudicando decir lo que está en la constancia que ha hecho la Fiscalía. Entonces, ahora bien, de la relatoria de constancia se advierte que los progenitores de los infantes de iniciales MDJA y BDJAA son contendientes en el juicio de guardia custodia del índice del Juzgado Segundo Familiar de Distrito Judicial de Cholula, en el que por la narrativa de los antecedentes expuestos es posible concluir que existe un conflicto de intereses entre aquellos respecto a la guardia y custodia de los infantes, pues además de la lectura de la demanda de amparo se desprende que a pesar de que se ordenó la guardia y custodia provisional de los infantes a su progenitora, existen indicios de una posible alienación parental en contra del demandado. Hago un paréntesis, yo soy el demandado en ese juicio. Y continúo. Pues manifiesta que se encuentran restringidos sus derechos de visita y convivencia con sus hijos, así como existe un conflicto de intereses con la persona designada de confianza. Pues en complicidad con el abogado de la parte actora, se fabrican pruebas psicológicas en contra del quejoso, lo cual hace que los infantes sean sujetos de violencia psicológica y emocional. Entonces, disculpe el tono, pero son mis hijos. Voy a tomarme unos segundos para respirar porque son mis hijos y me siento agraviado por esta situación. Déjeme un momento, todavía no concluyo. Muy bien. Continuando con el tema de mis hijos, mis niños no presentaron violencia familiar, y también hay un dictamen de trabajo social del propio día 26 de agosto del 2019 que mencionan que los niños me querían seguir viendo y fueron encontrados en excelente estado. ¿Sí? Por otra parte, en lo que es este proceso se ha detectado que las firmas de quien dice solicitar no son las que normalmente corresponden a los gestos de la firma, cuestión que ya se hizo valer, pero aún así se realizó una ratificación de las mismas. Entonces yo pregunto, ya para concluir, porque se dijo que el 14 de septiembre del 2018 está en la carpeta de investigación, y aunque no se debatió aquí, y no pretendo abrir el debate, pero simplemente decir que es un hecho falso, como todo, que el 14 de septiembre del 2008, en algo relacionado con una laptop, estaba ahí una señora, estaban mis hijos, y la señora que me denuncia fue violentada. Pregunto, ¿es eso cierto? Porque también a la Procuraduría de la Defensa de los Menores les hice llegar los documentos en que puedo demostrar que yo estaba en Tijuana desde un día antes, con mis hijos de viaje.
también preguntarse a todo esto, ¿cuál es la relación de que la persona que me denuncia con el señor José Antonio Rojas Ríos? ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Sí? Y ya por último, nada más, que se ha declarado y existe en la carpeta de investigación la escritura de una casa de Cuautitlán Izcalli, que extrajudicialmente y constantemente me está solicitando que se la ceda. Es una casa que está sacada con el crédito Infonavit, que yo vengo pagando solo desde hace un chorro de tiempo, sin ayuda de ella, que somos una sociedad conyugal. Empero, extrajudicialmente, me la solicita a través de, por ejemplo, aquí el abogado. ¿Sí? ¿Por qué no se ha declarado que no me ayuda en el pago y que ahí está compareciendo aquí en esta carpeta de investigación su hermana diciendo que vive en la casa que yo estoy pagando, de la cual no recibo pago alguno? Entonces, aún no se hace disolución de sociedad conyugal, llevo años pagando yo solo, me está mermando mis ingresos, me está afectando económicamente. Yo pienso que esos, para mí, me están ejerciendo violencia económica, emocional, institucional. ¿Cuántas veces he venido aquí a estar escuchando falsedades contra mí? Entonces, eso es lo que yo quiero solicitar. Por último, nada más, lo primero es que dejen de dañar a mis hijos, sometiéndolos a revaloraciones como ya obra en esta carpeta. Ahí está el dictamen de la Fiscalía, que son actos de revictimización, son violencia psicológica. Acabo de mencionar la conclusión del tribunal colegiado, ¿sí?, en el que están mencionando la complicidad del abogado con la denunciante y que están dañando a mis hijos. Y, señoría, está usted escuchando a un hombre inocente. Solicito que me dejen tranquilo y en paz, ya que también es injusto que, estando las falsedades tan obvias, aún se siga encubriendo la falsa denuncia, ¿sí?, y tratando como de extorsionarme con mecanismos legales como este para obtener una casa, ¿sí?, y lastimando de paso a mis hijos, ¿sí?, con lavados de cerebro, ¿sí?, como bien lo mencionó el tribunal colegiado, ¿sí? ¿Y todo para qué? Para que se beneficie un señor que se llama José Antonio Rojas Ríos. Eso es lo que quiero manifestar. Tengo información suficiente. Cierro el debate entre los litigantes. Me pronuncio respecto de las intervenciones de Viviana Beatriz Aguilar González y Luis Alberto Olivares Hernández. Les anticipo la evidente impertinencia de sus manifestaciones. La materia de esta audiencia es revisar la decisión de no ejercicio de la acción penal que adoptó el agente del Ministerio Público el 12 de julio de 2022 en la carpeta de investigación 4528/2019. Las manifestaciones que han realizado en esta audiencia en intervención por sí mismos, que considero defensa material, son impertinentes. No están relacionadas con esa determinación. De ello concluyo que no tengo obligación ni facultad para analizar esas manifestaciones. Por otro lado, tomo en cuenta la materia de la determinación, el no ejercicio de la acción penal. Adelanto, indebida fundamentación y motivación. Encuentro un hecho básico. Se indicó por el agente del Ministerio Público que, respecto de los hechos que se denunciaron, acontecidos el 19 de septiembre de 2017 y el 16 de agosto de 2018, se consideró en la determinación de no ejercicio de la acción penal que, en ausencia de informes periciales que determinen afectación psicológica respecto de del niño y el adolescente, no está configurado
el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar. Y esta circunstancia se tomó en cuenta para determinar el no ejercicio de la acción penal conforme la fracción quinta del artículo 327 del Código Nacional, que parafrasearon indicando que aplica cuando, agotada la investigación, no hay elementos suficientes para sostener una acusación. Es evidente entonces que el estado del procedimiento, el tiempo procesal, no permite la aplicación de ese dispositivo que opera una vez que se ha cerrado la investigación. Momento oportuno para ejercer la acción penal conforme el artículo 335, primer párrafo del Código Adjetivo. En todo caso, el tema de la insuficiencia, dado ese tiempo procesal, autoriza al agente del Ministerio Público a decretar un archivo temporal, no así determinar el no ejercicio como se realizó en este asunto. Luego, aún con la escasa información que me proporcionaron en esta audiencia, en privilegio del interés superior de los menores, tomo en cuenta, por supuesto, la fecha de emisión de la determinación de no ejercicio de la acción penal, 12 de julio de 2022. Han pasado más de 2 años y el día de hoy se discute la procedencia de esa determinación. Y ninguno fue capaz de exponerme los hechos que son materia de la investigación. Lo único que me indicaron expresamente fue la fecha de comisión. Si acaso infiero el lugar donde acontecieron. Ninguno se refirió a las circunstancias de modo y ocasión que me permitieran contrastar la información que sí advierto se relaciona con la coartada que presentó Luis Alberto Olivares Hernández. No se me explicó en esta audiencia que para determinar el no ejercicio de la acción penal, la representante social efectuara esa confrontación entre los hechos que se estimaron justificados a partir de los antecedentes que pueden considerarse de cargo, como aquellos que obran como de descargo. En relación con ello, únicamente advierto que para determinar se concedió preponderancia a un informe técnico en psicología que emitió
Leticia Guerra Páez, quien a la revisión de las revaloraciones que llevó a cabo Ixchel Alejandra Barragán Soria, nombrada por el juez primero familiar de Cholula en el expediente 224 de diagonal 2019, determinó Guerra Páez que esas revaloraciones carecen de metodología. Que no se efectuaron bajo los lineamientos del protocolo que deben cumplir quienes imparten justicia en tratándose de asuntos donde intervienen niños, niñas y adolescentes. Que no se anexaron constancias que justifiquen la pericia de la experta Barragán Soria, que ésta no consideró que existe un parámetro mínimo de 6 meses para practicar una nueva valoración psicológica, que hubo revictimización en cuanto a los menores, que no se describió que dicha experta Barragán Soria tuvo un acercamiento previo con los menores, que no aparece o no obra la carta de consentimiento informado, que no se agregaron las entrevistas con los menores ni existe registro textual, que incluso Barragán Soria determinó un grado de afectación severo sin que existan instrumentos que permitan que arrojen ese resultado. En cuanto a ello, considero que el representante social en su análisis debe justificar que, en todo caso, los informes de la experta Norma Ivette Tello Hernández sí cumplen todo aquello que exigió quien realizó el estudio técnico en psicología, para afirmar que deben prevalecer esas determinaciones periciales en las que se establece la ausencia de afectación psicológica en los menores, lo cual no me fue informado en esta audiencia. Por ello no encuentro debidamente motivada la determinación en ese aspecto. Incluso me pronuncio respecto de la causa de procedencia, porque si se consideró que en ausencia de esa afectación psicológica no puede entenderse justificado el hecho que la ley señala como violencia, como delito de violencia familiar, entonces el supuesto de sobreseimiento no es la insuficiencia, es el que prevé la fracción segunda del artículo 327 del Código Adjetivo, porque no se establece que el hecho no se cometió, en cambio, que cometido porque no hay afectación psicológica, el hecho no constituye delito. Entonces, también concluyó esta indebida motivación y fundamentación en la determinación adoptada. Desde luego, no comparto el criterio relativo a que, para determinar la existencia del hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, en todo caso, deba comprobarse la alteración de salud en la corporeidad de la víctima. Incluso, tampoco coincido. Considero una falacia estimar que se exija de manera absoluta una afectación psicológica que necesariamente deba presentar la víctima para justificar esa violencia.
dado el número de supuestos, esto es, de conductas específicas que constituyen la violencia a que se refieren el párrafo primero y la segunda parte del segundo párrafo, ambos del artículo 284 bis del Código Penal. En ese sentido, con fundamento en lo que prevé el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se debate la oportunidad del medio de impugnación ignominado. Oportuno, encuentro procedente la petición relativa a revocar esa determinación de 12 de julio de 2022, materia de esta audiencia. Para el siguiente efecto, en estricto cumplimiento a lo que disponen los artículos 211, 141, primer párrafo, tercera fracción, segundo párrafo, 142, 143 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público deberá: 1. Reaperturar la investigación. 2. Con plenitud de facultades, podrá ordenar de manera oficiosa la práctica de actos de investigación o bien ordenar aquella que peticionen las partes, siempre que en términos del artículo 216 del Código Procedimental los encuentre útiles, pertinentes y conducentes. O bien, segundo, si no encuentra indispensable la práctica de más actos de investigación, podrá adoptar la determinación que en derecho corresponda, bajo los siguientes lineamientos. 1. Primero, analizará cada uno de los actos de investigación que, registrados, integren la carpeta respectiva para establecer cuál es el cuadro fáctico que esos actos de investigación desprenden. Para ello, atenderá a las reglas de valoración previstas en los artículos 263, 264 y 265 del Código Procesal. Una vez determinado ese cuadro fáctico, el agente del Ministerio Público deberá analizar si se integra con proposiciones fácticas que permitan satisfacer cada uno de los elementos de la clasificación jurídica a que se refiere el citado segundo párrafo de la fracción tercera del artículo 141 invocado. Es decir,
los elementos del tipo penal, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza de la conducta. Ello, toda vez que este análisis resulta indispensable para el ejercicio de la acción procesal prevista en el artículo 211 del mismo Código, que luego es el sustento fáctico y jurídico de la formulación de imputación atendiendo al principio de congruencia e identidad fáctica previsto en el Código Nacional. Por ello, si el representante social encuentra que no existe sustento fáctico o bien sustento probatorio para determinar la justificación de cada uno de esos elementos de la clasificación jurídica, entonces podrá adoptar decisión similar a la que fue materia de esta audiencia. Tomo en consideración el lapso transcurrido entre la fecha de la determinación que se revoca y la de celebración de audiencia. Requiero al agente del Ministerio Público para que se pronuncie al respecto y lo notifique a las partes en un término no mayor a un mes. Esto es el término concedido al agente del Ministerio Público FENESE el próximo 20 de enero de 2025. Resuelto. ¿Alguna otra petición o solicitud o manifestación? Únicamente copia del audio de la presente audiencia autorizando a cualquiera de los asesores para poder recogerlo. ¿Sería cuánto? Viviana Beatriz Aguilar, ¿algo que manifestar? Ok. No, señoría, muchísimas gracias. La representación coadyuvante. Solicito copia del audio y video de la presente audiencia. Por Ministerio Público. De audio y video, términos del artículo 50. Gracias. La defensa. Sí, señoría, si me permite, en términos del artículo 465 quisiera interponer el recurso de revocación de la determinación, tomando en consideración lo siguiente: existe una tesis aislada de Tribunal Colegiado de Circuito que nos refiere en su título no ejercicio de la acción penal al evaluar su elegibilidad en la audiencia a que se refiere artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El juez de control no puede variar la causa en que se apoyó el Ministerio Público para decretarlo. Y si me permite leer una pequeña parte, las facultades del juez de control de evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal en la audiencia que se refiere al 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se limitan a validar o no las razones del fiscal para emitir su resolución de no ejercicio de la acción penal, sin que ello implique una revisión oficiosa, pues por una parte está limitado por los agravios que exponga la víctima u ofendido, y por otra parte está impedido para revisar la carpeta de investigación e indagar si se actualiza una causa diversa para sustentar un ejercicio de la acción penal y variar aquella en que se apoyó el Ministerio Público. Esto último encuentra sentido, pues al juez de control no le corresponde llevar ni dirigir la investigación, ya que esa facultad es propia de aquel. Por eso, la resolución del órgano jurisdiccional está acotada por las razones de la representación social para decretar el no ejercicio de la acción penal y los agravios de la víctima u ofendido, sin extenderse más allá, pues ello implicaría invadir las facultades procesales del Ministerio Público. En ese orden de ideas y tomando este criterio del tribunal, esta defensa le solicita tenga bien analizar los agravios que se expresan ahorita con motivo de este recurso de revocación, con el efecto de que pudiera emitir una nueva determinación en el sentido de dejar firme la determinación del no ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. ¿Es cuánto, señoría? Les pido un momento.
Escuchada la defensa, advierto, el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción 28ª adicionada en publicación del Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de enero de 2024, establece que, como resolución dictada por el juez de control apelable, se encuentra aquella que se pronuncie sobre el no ejercicio de la acción penal. Por ello, encuentro notoriamente improcedente el recurso de revocación planteado. ¿Alguna otra solicitud o manifestación? Ninguna, señoría. Luis Alberto Olivares, ¿algo que manifestar? Muchas gracias, señoría, por el uso de la palabra. Notoriamente quiero manifestar que no supe por qué dice usted que es impertinente mi participación en este momento, porque hubo una audiencia a la que no pude llegar la vez pasada por motivos de trabajo, obviamente, y tuve conocimiento de que yo tenía derecho a una defensa también. Entonces, no todo, en esta ocasión, pues, manifesté ante usted más que nada mi sentir acerca de los niños, ¿sí? De todas las cuestiones que evidentemente es violencia institucional hacia mis hijos, violencia institucional hacia mi persona. La regularidad del procedimiento, señor Olivares Hernández. Ello en términos de la probidad a que se refiere el artículo 107 del Código Nacional. Y esa regularidad del procedimiento tiene que ver con que las partes ejerzan las facultades y derechos que tienen. Cuando me refiero a la impertinencia, aludo al primer párrafo del artículo 346 del Código Nacional, que establece que lo pertinente es aquello que está directamente relacionado con los hechos que son materia de la investigación. En esta audiencia, como hechos materia de la investigación, motivo de la audiencia son los ocurridos en fechas 19 de septiembre de 2017 y 17 y 16 de agosto de 2018. Todo aquello que esté relacionado de manera indirecta no es pertinente. De esa manera me hago cargo de su solicitud de explicación. ¿Tiene alguna otra manifestación? Pues darle
las gracias por la audiencia y necesito en esta ocasión 3 discos de el audio y video para poder utilizarlos en otras cosas. Gracias. Conforme al artículo 50 del Código Nacional, autorizo la copia que peticionaron. La recibirán quienes hicieron esa solicitud, a excepción de la defensa. Respecto del imputado, como lo solicita, le serán entregadas 3 copias previo el pago de derecho respectivo. No hay otra materia que deba atenderse. Declaro cerrada la audiencia. A favor de ponerse de pie para que se retire el ciudadano juez. Siendo las 14 horas con 50 minutos de este día, se da por terminada la presentación.